A la presión en los fluidos se les llama presión hidrostática y tenemos esa situación, la vamos a analizar. Es un cuerpo que tiene esta forma y está introducido en un recipiente que contiene agua. Consideremos una columna de fluido que alcanza una profundidad h, que la h representa altura o en este caso profundidad. A esta profundidad la fuerza debido al peso de la columna del fluido que actúa sobre el área A va a ser la siguiente. Fuerza es igual al peso, es decir, masa por aceleración debido a la gravedad. Pero esto va a ser igual a la densidad por el área, A es área, por la altura por la aceleración debido a la gravedad. Pero la presión es igual a la fuerza entre área, ya la vimos también. Entonces, simplificando nos queda que la presión va a ser igual a la densidad por la altura o la profundidad por la aceleración debido a la gravedad. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la presión hidrostática, la presión dentro de un fluido, la presión dentro de un líquido específicamente. ¿Cómo definimos entonces a la presión hidrostática? Es la presión debido al peso del fluido. Aquí se supone que la densidad del fluido no va a variar con la profundidad, o sea que es un fluido que no se comprime, es incompresible. Pero no siempre es así. En un fluido compresible, si la densidad varía ligeramente, se usa la siguiente fórmula. La variación de presión, recuerden que esta es la letra griega delta, significa variación. La variación de presión es igual a la densidad del líquido por la aceleración debido a la gravedad por la variación de profundidad, variación de altura. Vamos ahora con la presión que se ejerce en la atmósfera. Algo que se nos hace complicado es entender que el aire pesa, y sí, tiene cierto peso, poco, pesa poco sí, pero no es un litro de aire que tenemos encima, estamos cargando toneladas de aire, por lo tanto estamos sujetos a una presión bastante considerable y a esta se le llama presión atmosférica. No nos espantemos, esta presión es con la que nacimos y estamos hechos para soportarla. Entonces no hay problema con ella. Es más, la necesitamos. Si nos quitaran la presión, moriríamos instantáneamente. El peso del gas en la atmósfera terrestre produce una presión aquí en la superficie de la Tierra. Esta presión varía con el clima y la altura, pero al nivel del mar la presión es en promedio 101.3 kilopascales. Vean, es una presión considerable. Este valor se usa para definir la unidad de la presión de la atmósfera. Una atmósfera es la unidad de medida de la presión atmosférica, es igual a 1.03 por 10 a la 5 pascal. Por 10 a la 5, recuerden, quiere decir que el punto decimal está 5 veces a la derecha. La atmósfera es un fluido compresible, es aire, por lo tanto sí se comprime. Sin embargo, se puede usar la ecuación anterior para calcular la diferencia en presión a alturas diferentes. La presión atmosférica actúa sobre todos los objetos dentro de la atmósfera, ninguno se salva. Y en esta imagen se muestra la presión atmosférica a distintas alturas. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Esa es otra unidad de medida de la presión. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. A la mitad de la altura del Everest, la presión atmosférica ya disminuyó de 760 a 500 milímetros de mercurio. Es mucho menos que una atmósfera. Y en la cima del Everest, a 8.848 metros, la presión atmosférica es apenas de 300 milímetros de mercurio. Vean la diferencia, vean la altitud y por lo tanto el cambio de la presión atmosférica. A 12.000 metros de altura, la presión atmosférica es de 150 milímetros de mercurio. Comparado entonces con una atmósfera es un valor pequeñísimo. Aquí quiero hacer un análisis. Si les preguntara, ¿dónde soporta mayor presión atmosférica una persona? ¿En la cima del Everest o a nivel del mar? La mayoría pensaría que acá, por estar más alto, la presión sería mayor. No, la presión es mayor a nivel del mar. ¿Por qué? Porque a nivel del mar estamos cargando todas estas moléculas de aire, toda esta cantidad de aire. Una persona que se localiza en la cima del monte Everest solamente carga esta cantidad de aire. Por lo tanto, la presión, que recuerden, se debe al peso, a la fuerza del aire que estamos cargando, pues es menor que la que cargamos acá. A mayor cercanía con el nivel del mar, la presión atmosférica es mayor.
Ahora otra pregunta. Vamos a suponer que una persona vive a esta altura y padece de la presión arterial. Recuerden que la presión arterial es un problema cardíaco. ¿A dónde lo mandarían ustedes a vivir si tuvieran la posibilidad de cambiarlo de residencia? ¿A mayor altitud o a menor altitud? Tiene presión arterial alta. Si la mandan al nivel del mar, le van a ayudar, porque al haber mayor presión acá, contrarresta la presión que hay dentro de nuestro cuerpo. La presión arterial se debe a que nuestro corazón está latiendo con mucha mayor presión. Entonces hay mayor presión de dentro hacia afuera. Debemos de mandarlo a algún lugar donde haya mayor presión de afuera hacia adentro para que se neutralicen esas fuerzas. Mejor dicho, esas presiones. En cambio, si la mandan para acá, la están mandando a algún lugar donde hay menor presión externa. No se neutralizan las presiones, la interna con la externa. Lo matarían. Por eso notan que en muchas de las playas cercanas a Estados Unidos, Baja California por ejemplo, está lleno de gringos que padecen presión arterial, gringos enfermos, porque viven a nivel del mar. La presión atmosférica es mayor y les ayuda a contrarrestar la presión arterial. La presión atmosférica se mide con un aparato que se llama barómetro de Torricelli, porque fue él quien lo inventó. Y se calcula la presión atmosférica de la siguiente manera. La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión que haya en el medio. Entonces, el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica es el barómetro. Por eso a la presión atmosférica también se le llama presión barométrica. Experimento de Torricelli precisamente para explicar cómo inventó este barómetro. Este señor Torricelli calculó el valor de la presión a nivel del mar y a 0 grados centígrados. Eso fue en 1643. Utilizó un tubo de vidrio graduado de 90 centímetros de longitud y 1 centímetro cuadrado de sección transversal, es decir, de ancho, el cual se llenó completamente con mercurio. Aquí está la situación. Mercurio Hg, recuerden. El tubo lo llenó, colocó mercurio en un recipiente, invirtió el tubo dentro del recipiente con mercurio y el mercurio bajó. Pero lo hizo a una determinada altura, no totalmente, vean, sino que quedó una parte arriba libre. Por eso se dice que la presión de la atmósfera es de 76 centímetros de mercurio. Aquí véanlo, a nivel del mar. Y aquí está la continuación de lo anterior. Luego el tubo se introdujo en posición invertida en una cubeta que también tenía mercurio, observándose una diferencia de niveles. Bajó a 76 centímetros, o sea 760 milímetros. Estos dos valores son lo mismo, solo que este en centímetros y este en milímetros. Este valor es constante para cualquier ciudad que se encuentre a nivel del mar. Nosotros tenemos esa presión atmosférica, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio. Otra vez la situación, ahí está. Lo que baja la altura de la columna, 760 milímetros. La misma situación. ¿En qué unidades se mide la presión atmosférica? Ya lo he estado comentando, se mide en centímetros de mercurio, milímetros de mercurio o atmósferas. Si se utilizara agua, la presión cambiaría. La presión de una atmósfera, si fuera agua, sería de 10.33 milímetros de agua, no 760, bajaría solamente 10.33. Por lo anterior, ¿podríamos utilizar alguna otra sustancia que no sea mercurio para calcular la presión atmosférica? Sí se puede, pero las condiciones cambiarían. Si se hiciera con agua, la altura sería de 10.33, ya no sería de 76. Pero no se usa porque el mercurio, como tiene una gran densidad, es mucho mejor a la hora de manejarlo en una columna de 76 centímetros. Y aquí estaría la comparación entre ambos. Véanlo, con agua y con mercurio. Hg, acuérdense, es el símbolo químico del mercurio, porque el mercurio en latín es hydrargyrum. Hg se simboliza. Hablemos ahora de la presión manométrica. Es la presión relativa que ejerce un fluido, gas o líquido,
y su valor depende de la presión externa, de la presión que se le esté aplicando. La presión manométrica puede tener un valor mayor o menor dependiendo de las condiciones a la presión de la atmósfera. Se utiliza un aparato que se llama manómetro, que mide presiones inferiores a la atmosférica y se le llama manómetro de vacío o vacuómetro. Y aquí tenemos cómo funciona un manómetro. Es un tubo en forma de U, se le introduce un líquido coloreado, azul por ejemplo, tiene una válvula, le ponen un globo que va a ejercer la presión, se abre la válvula, el aire empieza a salir y lo empuja el líquido dentro de este tubo y le ponen una determinada marca. La marca que tenía al principio la comparan con la marca que tiene cuando ha sufrido esta presión. Ya le cierran y miden esa diferencia de altura. Y ahorita vemos qué se hace con esa diferencia de altura. ¿Qué es entonces este manómetro en U? Es un tubo de vidrio doblado en forma de U o en forma de J. Parecía más en J el que vimos, con dos ramas, conteniendo una cierta cantidad de mercurio. Aquí lo hicimos con agua, pero bueno, se puede. Y que posee un codo en una de las ramas para conectar al fluido del cual se desea medir la presión. La diferencia de niveles de mercurio, que es lo que les comenté al final del videíto, es lo que corresponde a la presión manométrica, la presión de ese fluido, de ese gas. ¿Cómo varía la presión de acuerdo a la profundidad? ¿Es la misma presión a cualquier profundidad dentro de un gas o dentro de un fluido en general? No, no es lo mismo, lo acabamos de comentar y todos aquí en Acapulco lo hemos experimentado. No es la misma presión que sentimos al meternos a 1 metro en el mar a hacerlo a 2, 3, 4 o más cantidad de metros. De hecho, un buzo es una persona experimentada, es una persona que se ha preparado para poder sumergirse a esas profundidades. Hacerlo nosotros que no tenemos la experiencia, la preparación, no sería conveniente. Podríamos sufrir algún problema bastante considerable en nuestra salud. Vamos a ver la fórmula que se va a utilizar para hacer este tipo de cálculos. Consideremos un volumen de fluido de área de sección transversal y lo vamos a representar con la letra A. Con una profundidad determinada, la representamos con la H, y una presión de la atmósfera. Si estamos sumergidos en el mar, tenemos la presión de esa cantidad de agua, pero también tenemos encima la cantidad de aire, por lo tanto, también vamos a tener encima la presión de la atmósfera siempre. Cuando un cuerpo está sumergido dentro de un fluido, van a actuar sobre él tres fuerzas externas. ¿Cuáles son? Vamos a analizarlas. La de la presión atmosférica, la acabo de comentar. La del mismo cuerpo, porque tiene un determinado peso. Y hay una fuerza que empuja, de hecho así se le llama, empuje, que actúa sobre los cuerpos sumergidos y que actúa de abajo hacia arriba. A esta fuerza la vamos a ver un poquito más en detalle en unos minutos, cuando lleguemos al principio de Arquímedes. Vamos a analizar cada una de estas. La fuerza de gravedad, ya la comentamos, esta. La fuerza ascendente, la del empuje, esta. Y la fuerza del peso del cuerpo, esta, la que va para abajo. Y en esta imagen se explica lo que comenté anteriormente. Esta niña, por estar más arriba, tiene menor cantidad de aire encima, soporta menor presión que esta y todavía menor presión que este niño que está sentado. De todos, quien está recibiendo mayor presión atmosférica es este niño. Recordemos que hay un principio que dice que la suma de las fuerzas debe ser cero, porque están en equilibrio estas. La fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 deben sumar 0. Por lo tanto, aplicando esto, tendremos que la presión que está experimentando dentro de este fluido va a ser igual a la presión O, que es la presión atmosférica, más la densidad por la altura por la gravedad, que es la presión hidrostática. Y esta presión va a ser mayor a la presión atmosférica, porque esta presión es igual a la presión atmosférica más la presión dentro de ese líquido. Y esto está explicado aquí. La presión P a una profundidad H por debajo de la superficie de un líquido o fluido abierto a la atmósfera es mayor a la presión atmosférica en esta proporción, en esta cantidad. La densidad por la altura por la gravedad, es decir, la presión hidrostática.